Saludos, soy Spararts. Ha sido un largo tiempo sin un episodio de Sharker, pero finalmente ha llegado. Y si nos demoramos fue porque los sketches, el guión y los diseños no son cosas de una semana. Por lo cual vamos a pedirles que si estás viendo esto y no estás suscrito, te suscribas para apoyar a este canal y saber que esto vale la pena no solo como el hobby de dos personas que se aman, sino un fanfic bueno. Sin mucho más que acotar. Previamente. En el anterior capítulo, Sharker y yo nos enfrentamos a nuestro primer Kaizu alfa, incluso si este era una cría. En realidad, para mí es el segundo. Cállate. No interrumpas. En fin, nos enfrentamos a un niño raro llamado Tef, un Tefila joven, luego fuimos emboscados por su madre, quien nos llevará al abismo. ¿Me estoy olvidando de algo? Timaeus. Así, ese pescado trató de pelear con Tef, pero terminó paralizado y anda por ahí. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Timaeus había despertado cuando el efecto del veneno de Tef se había disipado de su cuerpo, pudiendo moverse pero sintiéndose dolorido por los constantes azotes del océano, considerando que en las profundidades la presión atmosférica era mayor. Nadir, analizando su entorno, se encontraría con que en efecto estaba perdido. Puede ser un explorador de la Guardia Atlante de la más alta calaña, pero uno nunca termina de recordar cada rincón del océano. La parálisis y el fluir oceánico lo habían llevado a alguna zona muy lejana de los vastos mares, donde, a juzgar la falta de iluminación, se encontraba realmente en lo profundo. Esos inadaptados me dejaron suelto por ahí, conociendo lo cabezas duras que son. Debieron haber eliminado a ese Kaizu, o lo volvieron su nuevo amigo. Murmuró Nadir mientras tanteaba su driver para poder transformarse en Timaeus y tener una visión más amplia, además de clara, de su entorno. Cuando estaba por salir disparado por la potencia de su traje, empezaría a escuchar a lo lejos unos graznidos provenientes de delante de él. En principio este pasaría de dichos ruidos, pensando que era otra especie marina o un Kaizu peleando contra otro. Nuevamente este tomaría una pose, preparado completamente para abandonar el lugar que el océano le dio, pero al escuchar más veces esos ruidos se detendría. Eran graznidos muy agudos para un Kaizu adulto y demasiado constantes como para sonar como una bestia peleando, tratándose de algo similar a un cetáceo. Entre dichos graznidos, Timaeus recordaría las ya muy grabadas ordenanzas de sus semejantes y superiores. La Guardia Real vela por el bienestar de los atlantes y de la corona. Solo la seguridad de todos los atlantes es la prioridad de un guardia real. Y que él fuera el elegido para portar los poderes del núcleo, convirtiéndolo en Timaeus, solo hacían que su destino y sus ideales se vean más apegados a seguir tales lemas, haciendo que incluso si escuchara llamados de auxilio, no debiera hacer nada si no fuera por alguien de su especie o por el bienestar de la corona, sintiéndose como una herramienta en vez de un individuo. ¡Qué estupidez! No tengo a Kaigus para regañarme. Puedo intervenir e irme. Si fuese un cetáceo bebé, las organizaciones terrestres se enojaron mucho. Timaeus salió disparado en dirección a los ruidos, llegando a un arrecife donde se encuentra un grupo de Echinodermus, unos Kaizus erizos de mar del tamaño de una ballena, los cuales son conocidos por ser una especie de plagas que consumen tanto los recursos naturales del ambiente como los cuerpos de otros seres vivos. Timaeus se da cuenta que los Echinodermus están rodeando a una cría de Cephalus, un Kaizu cachalote bebé, el cual apenas se puede defender, y los Kaizu plaga están apuntando a consumirlo. Timaeus ve esto a lo lejos, dudando si intervenir o dejar que la naturaleza siga su curso, hasta que recuerda que la mayoría de ellos tienen conciencia, como Firina. Sin embargo, dado la actitud desinteresada del Raider y su naturaleza de dejar que todo siga su curso, es que decide voltear para, al igual que la mayor parte de las veces, echar todo a su suerte. Que me devore una manada de Elecforums. Timaeus por un momento se había zambullido incluso más, pero no en el vasto océano que llamaba su hogar, sino en sus propios pensamientos, los cuales constantemente callaba con el ruido de su lanza, los rugidos de otros Kaizus o incluso los sermones de sus superiores.
Nadir era como muchos soldados de la Guardia Real y no le gustaba tener que quedarse solo con sus pensamientos, más si esto implicaba que estuviera solo en el espeso océano en medio de la nada con los llantos como su única compañía. Ni las crías de los humanos lloran tan fuerte. Murmuraba este para sí mismo interpretando las ondas de sonido que emitía dicho Kaisu bebé cada vez más cerca de ser acorralado por una fuerza de la naturaleza tan antigua y tan indomable como lo podría ser una plaga. Escuchar dichos zumbidos a semejante frecuencia le provocaba un poco de melancolía a Timaeus, pero fuera de sentirse deprimido recapacitara pensando en que en la distancia y profundidad en la que estaba de los Atlantes, nadie podría enterarse de que él protegió a una de las criaturas que el reino desde hace décadas se dedicaba a cazar a nombre de un legado con el que él no estaba de acuerdo. Es así como finalmente captando que tenía la muy rara oportunidad de hacerlo quería sin un sermón, ni una falsa amenaza de destitución de rango el Raider Hipocampo, rápidamente lanzaría estocadas contra algunos de estos Echinodermus. A los ojos de la cría Timaeus era solo otro animal salvaje pero más diminuto como un krill, que buscaba devorar a una presa incluso más grande. No es hasta que Timaeus se detiene enfrente de la criatura a hacerle señas para que se marche, que la misma logra entender que tenía chance de escapar. Timaeus enfrenta a un grupo de Echinodermus. Hey, Willy. O como te llames. Va a ser mejor que nades porque te van a comer. Timaeus a su manera trató de instruir a la criatura para que escape, provocando que sea lastimado por la espalda por uno de esos numerosos Kaisus. Timaeus se encontraba en una labor que se alejaba completamente de su naturaleza como guardia real, puesto que este tipo de plagas se encuentran a enormes distancias de la Atlántida, siendo controladas por esos terrenos hace cosa de siglos donde los atlantes se dedicaban a cazar más abiertamente y aislar a estas criaturas de la Atlántida. Fue una tarea que tomó cientos de días sumado a hombres. Rodeado por criaturas picudas carentes de ojos y alma cuyo único objetivo ahora era alimentarse, es que Nadir obtendría la motivación necesaria que mayor parte de las veces esta carecía por ser un prodigio para los de su especie, el cual era usado más como un policía oceánico que como una de las mayores fortalezas del reino. Pero nada de eso importaba ahora que se encontraba contra un verdadero reto que no fuera Sharker. Desplazándose para atrás como si fuera un domador, el Raider retrocedía para poder acumular a estas criaturas carentes de cerebro para luego lanzarse y cortar a su vez, tratando de evitar el exceso de picos que implicaba tener contacto con un animal, así apuntando contra zonas desprevenidas de los mismos. Entre exhalaciones ya agitadas observaba como algunos de estos Kaijus de piel dura comenzaban a caer perforados, mas notaba como era más complicado de lo que aparentaba incluso si hablamos de Kaisus de clase baja. Nuevamente Timaeus comenzó a tomar distancia, esperando a que esas criaturas en manada se agruparan y así poder hacer un daño más masivo. Acérquense de nuevo. Criaturas descerebradas. Fue entonces que sería sorpresivamente atacado no por los embates de los Echinodermus, sino por sus púas, recordando que entre sus lecciones de vida marina de manos de los sabios del reino, se mencionaba esta plaga que se creía extinta al menos del reino desde hace mucho tiempo, siendo poco relevante para Nadir, quien estaba más acostumbrado a pelear con Kaisus más grandes y amenazantes. Con el uso de su lanza y viendo que su estrategia ya no funcionaría, comenzó a repeler las púas enormes, entre ellos causando que solamente rebotaran. Usando puntos ciegos entre los patrones de ataque de estas plagas, es que Timaeus lograría perforar con esfuerzo en contados de estos erizos, pero no lo suficientes para salir ileso, recibiendo varios roces de sus proyectiles. Era mientras estaba siendo lentamente acorralado por más y más de esas criaturas, que pensaba él como si hubiera hecho oídos sordos con esa cría de Kaisu no estaría en esta situación. Cada roce, cada centímetro más cerca de sus depredadores, le recordaba lo irónico que sería si viera su final por haber desobedecido una orden, lo cual muy rara vez lo habría hecho antes, replanteando si dicha lección era la correcta. ¿Realmente valdría la pena arriesgar tanto por lo que habías peleado por el simple hecho de sentirte libre una vez más? Si algo le pasara a Timaeus, su reino se preocupara por él. Su prolongado y prestigioso legado terminaría con él.
Sus cercanos lo recordarán como más que un soldado que pese a indisciplinado era habilidoso. Entre muchos equinodermus que iban cayendo, y un Timaeus eufórico pero decidido, se expresaría como estas ideas en su cabeza le molestaba, no buscaba morirse, no buscaba ser recordado ni mucho menos que se lo recuerde como otro soldado más caído. Tampoco estaba de acuerdo con eliminar Caesus a nombre de su reino, cual si fuera una especie de sabueso. Sin embargo, desobedecer tampoco era una opción, representando un símbolo del imperio, el cual también podía significar la esperanza de los de su especie. Timaeus era eso. Él no era un soldado. Era un guerrero. Quizá no el guerrero enmascarado que las leyendas atlantes contaban que protegió su reino por centenares, tampoco queriendo serlo, pero sí comprendía que era necesitado para poder lograr la paz en su reino de una vez por todas, y tal vez algún día transformarse no para cazar, sino para poder conocer más de este mundo. Es entonces que mediante gritos, mientras una pared picada viva de erizos de mar gigantes rodeaba a Timaeus y el sonido de su lanza empezaba a reducirse, que éste continuaba peleando para poder algún día dejar de pelear de una vez por todas. Fue entonces que, recordando el día en el que un joven Nadir fue por sus esfuerzos reunido junto a todos los atlantes de la Guardia Real, pues él, siguiendo su linaje, fue elegido para ser el siguiente atlante que fungirá como un guardia real. Este era un honor otorgado cada decenas de años a un joven atlante guerrero que lograra demostrar su valía en combate y la disciplina para poder manejar el poder del abismo y convertirse en un auténtico guardia de la corona. Timaeus fue en su juventud alguien más centrado y disciplinado tanto en combate como fuera de este, siendo elegido para aportar los poderes del núcleo, tratándose de un lugar que periódicamente acumulaba radiación natural para que al entrar un ser vivo al contacto con este, se cree él mismo regrese convertido lo que él consideraría es poder. Al ser Nadir un soldado serio y procedural, volvería portando un dispositivo con un trinche en el centro, que al activarlo lo dotaría de una armadura similar a la apariencia de un hipocampo, la cual al principio no le otorgaba una mejora tan abismal o exagerada de poder. Con el tiempo de este cinturón, saldría fuera un segundo trinche que dotaría de otra forma aún más poderosa a Timaeus, siendo la que conocemos en la actualidad. Fue entonces cuando lo único que Nadir sintió, además de púas rozando sus extremidades, fue una descarga en su driver. De la nada tanteó los trinches de su driver. 1, 2, 3. Se habían vuelto 3 luego de desactivarse dado los daños que rozaban lo vital. Con un posible último quejido, este golpeó su driver y emitió un enorme brillo solo similar al del núcleo en aquel importante día. Timaeus nuevamente había cambiado, parece que los constantes últimos encuentros sumado a su voluntad por continuar habían alimentado lo suficiente a su driver, causando que los colores de su armadura cambien a unos más amarillentos oscuros, brotando picos de sus sombreras, hombro y pies, teniendo una cresta diferente en el casco, viendo todo con un lente más delicado que le permitía distinguir entre el espesor oceánico. Rápidamente este saldría disparado, sintiendo un impulso en todas sus capacidades, perforando sin problemas a las criaturas gracias a sus púas alrededor de su armadura, sumando a ellos su lanza. Parece que todavía no me tocaba, he de admitir que me gusta ser más rápido y picudo. Pero estos colores son horribles, se exclamaba en todo de broma el reformado Timaeus, mientras rebota de enemigo en enemigo, atravesándolos, pudiendo ver cómo lentamente muchas de estas plagas caían al vacío con un hueco de lado a lado. En cuestión de momentos este lograba arrancar de raíz a una plaga que azotó a varios templos de los atlantes, desde ya antaño, sintiendo Timaeus los resultados de tantos combates y el peso de sus propias elecciones manifestarse en combate. Una vez la mayoría de estos Caesus tipo plaga habían sido derrotados para que Timaeus pudiera alejarse, es que esté sintiendo sus heridas ardear más, se recostó un momento sobre una roca para mirar en dirección a la superficie, apenas pudiendo distinguir incluso con los lentes nuevos de su casco el brillo del sol a kilómetros de la superficie. Tal vez no estaba tan perdido todo este tiempo. Las profundidades del abismo parecían no tener fin. Sharker avanzaba junto a Firina y los Tepiras, cruzando túneles interminables y cavernas ahogadas en la oscuridad.
Solo la bioluminiscencia de algunas algas los guiaba, parpadeando débilmente entre las rocas húmedas. Tras horas de descenso, el grupo emergió en una enorme cámara subterránea. La cueva estaba bañada por una luz fantasmal proveniente de unas gigantescas espinas dorsales incrustadas en las paredes. Irradiaban un brillo opalino que revelaba la silueta de un coloso dormido. Sharker contuvo el aliento. Aquel Kaizu era el más grande que había visto en su vida. Y, para su sorpresa, pertenecía a la misma especie que Firina. El Raider se acercó y, con un suave golpe en la cabeza de su compañera, activó el mecanismo que la transformó en su forma humana. Sostuvo el Kai-Disc de ella, buscando respuestas. «Necesito saber dónde estamos», dijo con voz grave. Firina respiró hondo, observando la sombra titánica frente a ellos. Estamos en la prisión de mi padre, Firainus. Señaló al enorme Kaizu encadenado en el centro de la cueva. Las cadenas, hechas de pura energía, brillaban con un pulso constante que latía como un corazón. El coloso abrió lentamente los ojos, dos faros de luz azulada que se clavaron primero en su hija y luego en Sharker. El Raider sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El adulto Kaizu lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su forma humanoide parecía recordarle algo, quizás a los antiguos atlantes. El silencio fue interrumpido por un murmullo sordo, un rugido bajo que resonó en las paredes. Sharker no comprendía sus palabras, pero Firina sí. Mi padre no confía en ti. Susurró ella. Pero no quiere hacernos daño. Antes de que pudiera decir más, dos nuevas criaturas emergieron desde un túnel lateral. Eran Phos Minerals, enormes caracoles marinos cubiertos de minerales cristalinos en sus caparazones. ¿Ya llegó el viejo?, murmuró Firina, reconociéndolos. El mayor, un anciano de nombre Diamond, inclinó su caparazón a modo de saludo. Tu presencia ha alterado el abismo, joven Firina, dijo con voz grave. Muchos Kaizus la sintieron. Firainus rugió con fuerza, interrumpiéndolo. Firina bajó la mirada. Dice que no importa cuáles sean sus intenciones, tradujo ella con tristeza. Solo quiere que no salga de la cueva. Teme por mí, y con razón. Él, yo y Valsnus somos los últimos de nuestra especie. Sharker escuchaba sin entender del todo los rugidos de Firainus. Solo podía captar fragmentos del tono. Enojo. Miedo. Protección. Se acercó a Firina. ¿Qué está pasando? La chica Kaizu suspiró. Los demás están huyendo del abismo, explicó. Quieren escapar del control de Valknus. Muchos han emergido a la superficie, incluso destruyendo ciudades costeras sin querer. No lo hacen por odio. Solo quieren sobrevivir. Tef, que había permanecido en silencio, se unió a la conversación. Valknus está devorando a los suyos, dijo con voz temblorosa. Consume su radiación para volverse más fuerte que Firainus. Todo este tiempo ha estado en lo más profundo alimentándose, haciendo que otros Kaizus de rango mayor le traigan presas, incluso haciendo que otros escapen a la orilla. Dijo la cría en su forma humanoide, reflejándose a sí mismo en esa última frase cual si fuera del todo cierta. Las palabras dejaron al Raider helado. Miró hacia la superficie oscura del agua y pensó en la humanidad. Si los Kaizus seguían saliendo, el desastre sería inevitable tarde o temprano. Él podría volverse más fuerte y hábil con la ayuda de los Kai-Discs, pero deben haber varios lugares del mundo donde Sharker no puede llegar. Firainus rugió de nuevo, esta vez con un tono distinto. Su voz llenó la cueva como un trueno. Firina escuchó atentamente, y luego miró a Sharker con decisión. Él tiene un plan. Quiere que lo liberemos. Si vuelve a ser libre, puede derrotar a Valknus y restablecer el orden. Promete mantener a los Kaizus alejados de la superficie. ¿Liberarlo?, repitió Sharker, mirando las cadenas titilantes. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? ¿Qué me asegura que esto podría empeorar? Digamos que tu padre no se ve muy amistoso. El escape podría simbolizar una fuga incluso mayor de Kaizus a la superficie.
Solo la fuerza de un Atlante sumado a su tecnología pueden deshacer sus grilletes, respondió Firina, señalando el Kaidis, que él aún sostenía. Solo tú puedes romper esas cadenas y no estamos totalmente seguros, pero si mal no recuerdo el príncipe dijo que tenías tecnología Atlante en tu ser, por lo cual quizás puedas desactivar este mecanismo precisamente diseñado para mi El padre. Raider vaciló. Si fallaba, podría desatar algo peor que Valknus. Pero al ver los ojos de Firina, la fe y el miedo entremezclados, supo que no podía negarse porque el tiempo corría, pero algo no le generaba confianza incluso si este Kaizo estaba sumamente débil. No obstante, si esto pudiera tener alguna consecuencia, se encontraban lo suficientemente lejos de la costa como para poder usar el último as bajo la manga de su sistema, aunque se tratara del padre de su amiga, con quien compartió mucho tiempo juntos. Algo no cuadraba en todo esto y Sharker tenía un plan B en caso de que algo ocurriera. Firainus rugió una vez más. Dice que confiará en ti, dijo su hija con una sonrisa tenue. Sharker asintió a regañadientes sabiendo que era una apuesta enorme, pero absteniéndose a las posibles consecuencias, y teniendo medianamente controlado el desenlace, es que contestaría Firainus con una afirmación. Dio un paso al frente, concentrando su energía en una sola pierna. La luz dorada de su traje iluminó la cueva. Firina junto a los Tefilas y los Phos Minerals se apartaron a un costado mientras él se impulsaba hacia el cuello del gigante. La Rider Kick impactó con una fuerza brutal. El collar de energía brilló como un sol atrapado bajo el agua, hasta que una red de grietas lo recorrió por completo. Sharker se apartó justo antes de que el artefacto explotara en 1000 fragmentos, liberando una onda de luz amarilla que barrió toda la cueva. Firainus se incorporó lentamente, las cadenas cayendo a su alrededor. Sus espinas dorsales comenzaron a brillar con un resplandor majestuoso. Cuando alzó la cabeza y rugió, el sonido recorrió el abismo entero. Sharker, aún aturdido, lo observó maravillado. Frente a él se alzaba el verdadero alfa del océano, una criatura antigua como el tiempo, que probablemente en la flor de su juventud y en su mejor momento enfrentaba a otros de su especie, sacudiendo los océanos por ver cuál era la fuerza de la naturaleza más destructiva. Firina sonreía al ver que su padre fue libre otra vez. Timaeus se había quedado flotando inconsciente en el océano luego de la pelea contra los Echinodermus. A punto de cerrar los ojos ahora para descansar, vería de nuevo como su pequeño pero no tan pequeño amigo se acercó a él regresando nuevamente pese a su orden, demostrando en parte cómo pese a todo estas criaturas, si podían entender algunas cosas o hasta apreciar a otros que no son de su especie. Por detrás de la cría de manera sorpresiva y proyectando una invisible sombra en ellos, la madre de la cría extraviada aparecería mientras la cría emitía graznidos, mostrándole a su mamá cómo este diminuto pez le había salvado la vida. Posteriormente a ello Timaeus volvería a ponerse de pie, flotando antes estos kaijus rematando nuevamente con un: es la última vez que salgo a explorar solo. Pero la acotación ingeniosa de Timaeus no duraría mucho al sentir un leve escalofrío. Brevemente los criaturas marinas gigantes con las que se había envuelto este Raider también sintieron dicho temblor, quedando todo en un silencio digno de lo más profundo del océano. Esta historia continuará. Con esto, damas y caballos, concluimos el 6º episodio de Kamen Rider Sharker. Espero lo hayan disfrutado, pues este capítulo da precedente al siguiente, donde veremos uno de los versus que más hype me da que escribamos, sumado al debut de una nueva forma de Sharker, la cual llevamos hace 2 capítulos con este especulando. Así que ya saben, si están disfrutando este feed tanto como nosotros y quieren más Kamen Rider Sharker, comenten aquí abajo, denle like, compartan y nos vemos la próxima vez. Chao.